Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables en este martes, 10 de enero de 2023, segundo día hábil de este año en el que todo empieza o todo acaba, en función de cómo lo quieran mirar. Un día que nos ha dejado, por si alguno todavía no lo tenía suficientemente claro, esto que tengo en la mano es el pinganillo, que se me cae siempre, esto lo tenemos por castigo. Yo, como ustedes, no les puedo mentir, pues ahora mismo me lo escondo y continúo hablando. Digo, un día que nos ha dejado, como siempre, muchísimas referencias de la actualidad, sobre todo la actualidad política nacional, que es la que nos interesa, y el recordatorio, digo, por si alguien no lo tenía claro todavía o no estaba bien informado, de que entramos de lleno en un año electoral que va a ser durísimo, va a ser a cara de perro, con el Gobierno y el Partido Socialista, por un lado, que se empeñan en que pase cuanto antes para ellos el cáliz de la eliminación del delito de sedición y el alivio de penas del de la malversación, que, por cierto, ven la luz el próximo jueves en el Boletín Oficial del Estado, y lo fían todo. ¿Quién lo iba a decir? Hace 5, 6, 7 semanas, y aquí hablamos todas las semanas con economistas eminentes como el doctor Lacalle, ¿quién lo iba a decir? Lo fían todo la economía, porque piensan ellos, incautos, que esto de la recesión al final pues ha sido solamente un mal presagio y que estamos pues en la Champions. Como decía, se les están quedando a todos, o a la mayor parte de ellos, el primero de ellos al figura cara de Zapatero y cara de Elena Salgado. Tendremos oportunidad en distintos momentos de las próximas 2 horas de hablar de economía, y digo que pase cuanto antes el resacón de la opinión pública por algo que no tiene un pase, cuál es no tanto lo del Tribunal Constitucional, que le importa bastante menos al respetable, pero sí lo de la sedición y la malversación. Tenemos por otro lado al Partido Popular, al principal partido de la oposición, no redefiniendo, porque bueno, desde que Alberto Núñez Feijóo llegó, dejó más o menos clara cuál era su estrategia y cuál era más o menos su guía para los meses que le quedaran hasta la campaña electoral y cuál es su proyecto para España, lo que el consenso de los analistas políticos más avisados ha definido como una suerte de moderación, no sé dónde veía nadie el extremismo al Partido Popular, pero el respetable periodístico madrileño lo ha calificado así, una moderación en busca de atraer a donde evidentemente tiene que buscar votos Alberto Núñez Feijóo, que es sobre todo a su banda izquierda, sobre todo al centro, y a esa izquierda suave, moderada, templada, romanizada, que alguna debe de quedar en España, puesto que por la derecha pues ya es complicado que rasque algo más, independientemente del resultado que obtenga Vox. Analizaremos también en detalle la estrategia de Alberto Núñez Feijóo y tendré oportunidad de preguntarle a nuestros contertulios de esta noche, algunos de ellos especialmente informados acerca del asunto, qué opinan o cómo ven esta estrategia que por lo demás conducirá prácticamente con toda seguridad al Partido Popular, pues a donde ya hace mucho tiempo que le ve la mayor parte de la opinión pública, incluso de buena parte de los votantes socialistas e incluso podemitas. Podemos es una barca en Almoneda, es decir, en el Gobierno de España dentro de aproximadamente 12 o 13 meses. Un día con referencias económicas, como les digo, que comentaremos en el último tramo de estos intocables, y un día en el que también hemos tenido noticia, llevaba ya mucho tiempo sin pillar, el expresidente o presidente del Gobierno, puesto que lo son hasta que se mueran, Felipe González Márquez, que se ha aparecido en carne mortal esta mañana a los micrófonos de Radio Nacional de España y ha aprovechado para decir que le sonrojan las traslaciones de los gravísimos sucesos de Brasil. Hoy no les voy a atorrar con lo de Brasil, ya ayer le dedicamos más de 1 hora al asunto, y sus traslaciones, digo, a nuestra política nacional, en algo que a mí no me ha quedado claro si al final era un palo a todos los ministros del Gobierno y a todos los dirigentes socialistas y podemitas y de la extrema izquierda más mugrosa, que desde el domingo por la noche hablaban de golpe de Estado y trataban de, bueno, pues endilgarle, no sé, como si Feijóo fuera primo hermano de Bolsonaro, pues todos los males y toda la responsabilidad de aquel asunto también a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular, que es el centro por lo demás de sus diatribas. Están nerviosos, están muy nerviosos, o era un palo, bueno, pues algunos dirigentes de partidos que no son el suyo, el Partido Socialista, que decían lo que por otra parte es la puñetera verdad, que con Pedro Sánchez en el gobierno brasileño, pues lo sucedido el domingo por la noche hubieran sido desórdenes públicos agravados. Antes de presentarle a mis contertulios de esta noche, les recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos. Pueden hacerlo a través de la TDT, de nuestros 2 canales de YouTube, www.distritotv.es o eldistrito.es. Nuestros 2 canales de YouTube, también en patreon.com/distritotv, Dailymotion /distritotv, en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram, enviando un WhatsApp al 669-728-673 con un mensaje con el texto "Quiero información",
información, le mantendremos al corriente de toda la programación de esta cadena. También pueden descargarse aplicaciones para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store, y pueden usar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Les recuerdo también, antes de comenzar, digo, y de presentarle a mis invitados, que en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida, acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o, si no la hay, cita online en www.naturhaus.es. Comienzo de derecha a izquierda. Don Manuel Bernaldez, buenas noches. Buenas noches, Eurico. Gracias por acompañarnos. Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Tienes buen aspecto. Feliz año a todos. Buen aspecto. Pues tengo gripe, pero por estar con vosotros estoy muy bien. Pero es solo gripe. Solo gripe. Porque la gripe también existe. Solo gripe. Aunque Sánchez lo niegue, la gripe. Aunque Sánchez lo niegue. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. David González también con nosotros esta noche y invitados, Asís Timmermans, Diego Sánchez de la Cruz, Santiago Milans del Bosch y Enrique Martínez Cantero, que nos acompañarán en distintos momentos de estas 2 horas de Los Intocables que arrancamos ya. Voy a ofrecerles, antes de abrir el turno de palabra para mis contertulios y de saludar también a Asís Timmermans, que creo que ya está conectado por Skype, voy a ofrecerles un par de testimonios del día para ir abriendo boca y centrando lo que va a ser el primer tramo de estos Intocables en cómo está el debate político en este momento en España. Un partido popular que refuerza la idea, no tendría necesidad de hacerlo, pero refuerza la idea de que son una fuerza moderada, son una fuerza centrista, con afán, bueno, pues de abarcar el más amplio espectro político. Esta mañana Alberto Núñez Feijóo estaba en el Casino de Madrid, ahí lo ven, en el foro ABC, un clásico ya en los desayunos madrileños. Hay gente en Madrid que solamente se dedica a desayunar, los que tienen tiempo, benditos ellos. Creo que era don Agustín de Foxá, ahora me corregirá Mario, si me equivoco, el que decía que en Madrid a las 8 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Hay gente que se pasa el día desayunando, comiendo, aperitiveando y cenando. Bueno, Alberto Núñez Feijóo lanzaba esta mañana una serie de mensajes tremendamente importantes o interesantes. Busca terminar, como les decía, de articular una mayoría fuerte de centro-derecha capaz de recuperar la senda de la moderación política en España. Asegura Feijóo que el debate político, esto es casi literal, ahora le vamos a escuchar un tramo de su intervención, debe ir más allá del dualismo, de la clásica división entre izquierda y derecha, y la recuperación de la normalidad y el restablecimiento de puentes deben imponerse a los radicalismos. Según Feijóo, esto debe ser así porque la mayoría moderada de un lado pues predomina ya, es la realidad social, que no la parlamentaria, frente a la suma de minorías radicales de otro que han aplicado un 155 a Sánchez. Y luego también someteré al análisis de nuestros contertulios esas palabras de Felipe González. Pero antes, para no enrollarme más, quiero que escuchemos a Alberto Núñez Feijóo. Saludo a Asís Timmermans y después ya abrimos turno con nuestros invitados de la mesa. Escuchamos un tramo de la intervención esta mañana del presidente nacional del Partido Popular. Sí, en mi opinión, el Gobierno de España es un gobierno intervenido por sus socios parlamentarios. ¿Por qué? Porque hay un desprecio de los organismos de control, porque se menosprecia al Parlamento, porque hay ataques furibundos al Poder Judicial, porque se margina a la oposición, porque se estigmatiza cualquier discrepancia señalando a periodistas, a medios de comunicación, a empresas, y porque hay un empeño en segmentar, es decir, en dividir a la sociedad. Y todo este catálogo de comportamientos en el que fueron pioneros los sediciosos están siendo aplicados por el Gobierno como si de un alumno aventajado se tratase. Hay una influencia brillante de la política catalana en la política española, que viene de la mano de Cambó o de Miguel Roca o de Josep Piqué. Y hay otra perniciosa, representada por los autores de la sedición. Y el presidente del Gobierno ha optado por plagiar esta política que ha llevado a Cataluña a la división. Y eso, evidentemente, no se lo puede permitir ningún político. Señoras y señores, he ahí, sin ánimo de ser exhaustivo, una visión del conjunto
que nos puede permitir entender mejor lo que está pasando, o al menos entender mejor la perspectiva del principal partido de la oposición de lo que está pasando en España en los últimos años. Bueno, se lo he dejado largo para que estuviera suficientemente bien contextualizada la idea nuclear de Alberto Núñez Feijóo. Me interesaba a mí que fuera así en este caso. 1,30 y tantos, 1,40 duraba, pero creo que merecía la pena. Asís Timmermans, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo a todos. Y antes de que Mario o cualquiera de los ilustres personajes de la mesa se me adelanten, aclararé que es una frase famosa de don Eugenio Dors. Claro, por eso sometía yo, pedía mejor criterio, porque hay veces las citas son traicioneras, pero bueno, yo siempre cito pidiendo disculpas por delante. No, por Dios, además a Dors se le atribuyen por defecto muchas citas y en este caso no eran las 7 de la tarde, incluso sino las 8 las 8 de la tarde, pero vamos, si no se la atribuimos a Churchill y nos quedamos tan listos. Y nos quedamos tan listos, efectivamente. Bueno, ya me gustaría a mí tener tiempo, Asís, no sé si tú eres de esos privilegiados que te puedes permitir el lujo de estar un día en Nueva Economía Forum con el amigo José Luis Rodríguez, otro día en el Casino con los de ABC, otro día con, bueno, hubo un tiempo que hasta revistas muy caras y con papel de mucha calidad, no voy a hacer publicidad de ninguna, pues también ofrecían en hoteles tan maravillosos como el Orfila desayunos, ¿no? A mí me encantaría tener tiempo, porque además así estás en la pomada y ves a mucha gente. Me encantaría, porque me encanta desayunar y lo puedo hacer varias veces, incluso si para ello tengo que escuchar el discurso de un político. Qué grande. Oye, simplemente dame tu opinión acerca de este arranque de curso político en general. Estamos ya a tope en un año electoral que va a ser absolutamente trascendental para los próximos 4 o los 8 años de la vida de España y a partir de ahí, pues de las ideas que ha vertido esta mañana Alberto Núñez Feijóo. En lo primero, yo creo que venimos de una sucesión de batallas que yo creo que no deben de hacernos descansar. O sea, quiero decir con esto que el gobierno Sánchez ahora va a pasar a una fase en la cual intentar, mediante medidas populistas, mediante subvenciones, mediante propaganda electoralista de cheques de 200 euros y de diversas cosas, dejar atrás todos los escándalos que están jalonando día tras día el panorama político español, que son muchos y que no están en absoluto resueltos. Y dicho esto, si es una pregunta concatenada, voy a ella. Es decir, sí. Bueno, a mí me ha parecido interesante la charla de Feijóo de esta mañana. Me ha parecido interesante y me ha parecido que fija una posición, que es vamos a ver, los políticos tienen un efecto, y tú lo sabes mucho mejor que yo, un efecto pedagógico, entre otras cosas. Entonces, Feijóo ha optado por una posición concreta del Partido Popular. Quizá la iba a llamar socialdemócrata, lo que pasa es que... No me fastidies, así, tanto. Bueno, sí, la única cosa que me impide afirmarlo rotundamente es que está Mario Garcés en la mesa. Entonces, tengo la suerte de no tener que debatir con él pero yo creo que en todo caso se le llama... El panorama político español se ha desplazado hacia la izquierda en gran medida. Entonces, de alguna manera, yo creo que incluso alguna expresión de Feijóo revela un poco una cierta visión de la socialdemocracia, que yo no hablo de ello con ningún tipo de desprecio, pero que yo creo que se confunde moderación con centrismo, si quieres, o moderación con cercanía a la socialdemocracia. Creo que Feijóo está confundiendo eso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que puede haber posiciones más intervencionistas, más socialistas, más socialdemócratas, las puede haber más liberales, y eso es una posición política, por decirlo de forma muy simple, más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Pero eso no tiene nada que ver con la moderación. En ocasiones una postura bien liberal, bien intervencionista, bien de cualquier tipo, tiene que ser más o menos firme, más o menos radical, según las circunstancias a las que uno se enfrente. Eso es la moderación. ¿Y tú crees que por ese camino Alberto Núñez Feijóo conseguirá su objetivo y no te robo mucho más tiempo, Asís? No. Yo no lo sé. Yo creo que conseguirá su objetivo. Es decir, yo creo que es bueno que el Partido Popular ocupe una franja política determinada siempre
que entienda perfectamente que eso significa dejar un espacio político articulado. Llámale a su derecha. A su derecha es engañoso, porque yo no entiendo que una postura más liberal en lo económico esté a la derecha de una postura más intervencionista. Bueno, pero en todo caso, para entendernos, yo creo que fijar una posición, llamémosle centrista, a mí es que no me gusta utilizar ese término, pero no, fijar una posición, digamos, limítrofe con el Partido Socialista puede ser bueno siempre que no entiendas que tienes que exterminar a el partido que está, digamos, que a tu derecha, es decir, a Vox. Yo creo que, por lo menos en el tema de la moción de censura, hasta hace muy poco, hubo un acuerdo tácito del Partido Popular y Vox de no atacarse mutuamente, es decir, de cada uno hacer la guerra por su lado, pero al menos no atacarse de esa forma, por ejemplo, en la que Casado atacó incluso personalmente a Vox, a Santiago Abascal. Creo que hay un cierto pacto de no agresión razonable. Creo que junto a ese pacto de no agresión, que el Partido Popular ocupe una posición centrista y Vox, digamos, luche por un espacio, llámale, de derecha conservadora clásica, puede ser bueno, siempre que no se dediquen a boicotearse uno a otro. Eso sería lo deseable. Asís Timmermans, muchísimas gracias. Te envío un abrazo y dentro de unos días pues seguro que te volvemos a molestar. Cuídate mucho y feliz año. Un placer y un abrazo a todos los de la mesa y feliz año. Feliz año, Asís. Don Mario Garcés, yo pensaba que estaba suficientemente claro que ustedes eran una fuerza política de centro-derecha, de corte liberal, de corte moderado, con voluntad prácticamente de absorción del mayor número posible de electores, de un abanico muy amplio del espectro político, preparados para gobernar, que lo están. Estoy hablando, las ironías en televisión se entienden mal, pero dados los ataques que sufren ustedes por parte del Partido Socialista, que están ya nerviosos cada vez más y tienen motivos en las últimas semanas y en los últimos días, parece que no está claro. Y quizás sea eso lo que está motivando que el presidente nacional de su partido tenga necesidad de reafirmar, si cabe más, esa tendencia. Bueno, citando a Eugenio Dors, me alegro que lo haya dicho así, todo lo que no es tradición es plagio, ¿no? Y a lo mejor todo lo que estamos escuchando ahora no es tradición, sino es plagio. Y no quiero añadir nada más a este comentario. Vamos a ver. O sea, que esta película ya la hemos visto. Desde el punto de vista político, existe lo que se llama el ideario político, que se compone de un conjunto de valores y principios políticos, y de la forma de afrontar esos valores políticos en lo que es la batalla cultural y la batalla política. A mí la expresión moderantismo, que no es que me guste mucho, confieso, no me gusta, pero a mí internamente, y eso yo lo descuento, significa una forma de hacer política alejada de la crispación, alejada del radicalismo. Y aquí quiero distinguir, porque está confundiendo, todos lo están confundiendo, dos términos que son diferentes, que son radicalidad y radicalismo, que son dos conceptos diferentes. Benedicto XVI era un radical. Margaret Thatcher era una radical. Radical viene de raíz, de defender la raíz de tus principios. En ese sentido yo soy radical. Lo que no soy es un radicalista. Lo que no me abono al campo del radicalismo, que el radicalismo es el fanatismo. Por lo tanto, se puede defender vehemente y radicalmente las ideas de uno desde una posición reflexiva, crítica y evidentemente expandiendo lo que es el ámbito natural que ocupa la derecha española. Yo comencé en política con José María Aznar. Este debate hace 20 años no tendría ningún sentido porque había una hegemonía única de la derecha española. Y porque Aznar aglutinó a un espectro muy amplio. Por razones diferentes, que son para mí la crisis de las 3 Cs, Cataluña, crisis y corrupción, surgen dentro del Partido Popular y la manera de afrontarlos, surge Ciudadanos y surge Vox. De suyo es que el Partido Popular en un momento determinado vuelva a absorber, o por lo menos tenga la tentación centrífuga, que si no sé si centrípeta, de absorber al votante natural de esa derecha. A partir de ahí, es lógico que desde una perspectiva de pensamiento crítico reflexivo, sin gritos ni aspavientos, se pueda ahí intentar volver a aglutinar esa derecha. Por una parte, se ha conseguido con Ciudadanos, se ha conseguido por la vía del centro. Yo, personalmente, soy partidario de no renunciar al votante que queda a mi derecha. ¿Por qué? Quizá por mi vieja tradición, insisto, citando a Eugenio Dors,
de que yo viajé junto al conservadurismo español. Yo soy un liberal, pero yo no estaba incómodo con los conservadores. Básicamente porque todo lo que tiene el PP a su derecha, es decir, Vox, primero es una escisión del Partido Popular, lo siento, sé que molesta mucho que se diga esto, pero es así, y segundo porque los principales dirigentes de Vox estuvieron muchos años en el Partido Popular, totalmente, sobre todo en el País Vasco. Yo los he conocido, o sea, el propio empezando por Santiago Abascal. El propio Borja Semper y Santiago Abascal han sido casi primos hermanos políticos. Esa es la realidad. Pero insisto, la expresión moderantismo, la expresión radicalismo, no es una forma de comprender los principios políticos de un partido, sino que es una forma de manifestarse desde el punto de vista de la interpretación de la partitura política, que es algo muy diferente. Lo digo por dejarlo claro. El moderantismo no es ser liberal, ni ser socialdemócrata, ni ser conservador, sino es una forma de hacer política, que, insisto, no desnaturaliza los principios políticos del Partido Popular. En mi opinión, y es una opinión individual, ya que hemos ganado el centro, por mérito propio y por demérito de Ciudadanos, porque los dos factores influyen, no hay que renunciar a la derecha en este país. Eso es un titular. Don David, luego te voy a preguntar, Mario, por un artículo muy interesante que he leído hoy, firmado por ti en Libertad Digital, pero eso será dentro de unos minutos. David, y agotamos el primer turno. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Mario. Es decir, al final el Partido Popular lo que tiene que hacer es arrimar, no separar, porque para eso ya nos ocurrió. Es decir, ya nos ocurrió donde aparece Ciudadanos, aparece Vox. Es decir, eso no debe de volver a ocurrir, entre otras cosas porque al final quien gana la izquierda, gana el comunismo, gana Podemos, etcétera, etcétera, y nosotros perdemos. Entonces, es cierto que dentro del Partido Popular siempre ha habido muchas sensibilidades. Ha habido desde pues conservadores, liberales, unos más de derechas, otros menos de derechas, y socialdemócratas, republicanos, monárquicos, socialdemócratas. Ha habido un popurrí de gente que funcionó en la época Aznar, funcionó y funcionó muy bien. No los puedo explicar mejor, Mario. Es decir, yo viajé con los conservadores, es decir, yo que soy liberal, viajé con los conservadores. Es una definición, vamos, perfecta. Es decir, bueno, eso hay que volverlo a conseguir. No podemos estar enfrentándonos, o el Partido Popular no puede estar puesto enfrente de Vox, no puede estar puesto enfrente de Vox, porque Vox no es el enemigo, es decir, Vox no es el que hay que quitar de Moncloa. Es decir, a que hay que quitar de Moncloa en este caso es a Pedro Sánchez y a la izquierda y al comunismo. Entonces, nos confundimos en este caso de presa a batir. Yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es ensanchar las bases, que es lo que le funcionó a José María Aznar. Es decir, a José María Aznar lo que le funciona es ensanchar la base, es decir, ensancharla por la izquierda y ensancharla por la derecha, es decir, y llevarlo al centro, que es lo que hizo, y funcionó. Funcionó y funcionó muy bien, y se aglutinó todas las sensibilidades. Efectivamente, que Vox es una extinción del Partido Popular, pues yo también estoy de acuerdo con esa afirmación, lo es. Es decir, ¿por qué? Porque Vox son los mismos. Yo recuerdo a Santiago Abascal cuando yo estaba en Nuevas Generaciones del Partido Popular de Ávila, ¿no? Él era el presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular del País Vasco. Es decir, al final, pues venimos todos del mismo tronco, entonces debemos de volver al mismo. ¿Por qué si no, no vamos a gobernar nunca? Es decir, el Partido Popular no va a gobernar en la vida. Pero es que es más, es decir, si vemos las encuestas que han salido en los últimos días, las últimas que hemos tenido encima de la mesa, el Partido Popular va a necesitar a Vox. Y Vox va a tener que apoyar al Partido Popular sí o sí. No sé cómo. Si dentro del gobierno, fuera del gobierno, apoyándolo puntualmente, no lo sé. Pero para poder gobernar, para poder llevar a Feijóo a la Moncloa, van a necesitar a Vox sí o sí. Con Ciudadanos cuento menos, porque Ciudadanos efectivamente, bueno, pues es algo a defunción, ¿no? Está terminando en defunción. Sí que es cierto que muchos... Y lo siento, Prati, y se lo diré a Bermejo el próximo día que venga. Yo digo lo mismo a todo el mundo, estando delante o estando de espaldas. Ciudadanos está prácticamente desaparecido. Claro, y muchos de los dirigentes de Ciudadanos se han ido ubicando en otros sitios. Es decir, muchos dirigentes de Ciudadanos, bueno, pues han terminado el Partido Popular o directamente han dejado la política. Entonces, bueno, yo creo que esa es la línea natural que debe de seguir el Partido Popular. Huir del enfrentamiento con Vox me parece que es un error absoluto. Oye, puedes marcar líneas, yo no digo que no se marquen líneas, puedes marcar líneas, claro que las puedes marcar, pero lo que no puedes hacer es estar con la escopeta cargada todo el día y poniéndote enfrente, ¿no? Entonces yo creo que si le tuviera que dar un consejo de alguien que está allá fuera de la política a Feijóo, es que no marque escopetazos a Vox y que, bueno, pues que aúna sensibilidades. Don Manuel, su opinión. Bueno, yo creo que la moderación tiene que ser en las formas, en la manera de expresarse, en cómo actuar, porque además aquí se cae un error que es no defender las ideas con firmeza. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, con moderación, por supuesto,
pero no basar todo en que hay que ser calladitos, bien pensantes y un poquito, no sé cómo decirlo, bueno, chicos, yo creo que hay que ser moderados, no perder la forma, pero decir las cosas con valentía y con firmeza. Y además no olvidemos que en ese error ha caído el Partido Popular muchas veces, en la moderación, e incluso Aznar. Yo nunca olvidaré en la guerra de Irak la actitud suicida que tuvo el Partido Popular. En vez de ser valiente y explicarlo, lo que hicieron fue casi callarse y esperar que no pasase nada. Y pasó el 11M. Y pasó el atentado de Atocha. Y entonces se vino todo abajo. Y luego ha quedado como que el Partido Popular había sido el impulsor de la intervención en Irak, cuando llegamos allí con un barco sanitario cuando se había acabado la guerra. Y eso nadie ha sido capaz de explicarlo. Y en cambio los gobiernos socialistas apoyaron el bombardeo del conflicto de Yugoslavia-Kosovo cuando era Solana el secretario de la OTAN y no pasó nada. Y aquí en cambio llegamos tarde y mal con un barco sanitario y parece que éramos allí los que habíamos llegado a atacar a Saddam Hussein. Y yo creo que esa política de meter en la cabeza bajo el ala es terrible para la derecha. La derecha, yo creo que el centro siempre ha insistido que es el camuflaje de la derecha y también de la izquierda muchas veces, que se quiere poner unos ropajes que no son suyos. Y hay que ser valientes y hay que defender las ideas. Todo esto del radicalismo y tal, aquí el radical fue don Alejandro Lerroux en la República, que fue refugio de la derecha, no lo olvidemos además. Alejandro Lerroux, que era más de derecha que el grifo del agua fría. No, en la República fue el refugio de la derecha. Y fue el que trató de salvar a la República tratando de que la CEDA gobernase con ello y el Partido Socialista lo impidió. Por lo tanto, yo vuelvo a lo mismo. El riesgo de crear un Partido Socialista bis de derecha planea sobre el amigo Feijóo. Se está convirtiendo en una especie, y es un error. Tiene que defender sus valores, los valores, la tradición. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de Eugenio II, pero claro, Eugenio II no olvidemos que también era un catalán eminente que acabó siendo un franquista, Eugenio II, y que por eso le han echado bola negra históricamente, y desde el punto de vista cultural. Pero también hay que pensar que hay muchos valores que se pueden defender desde la derecha, como son los valores de la tradición, valores que llamamos conservadores que hay que mantener. Y todo eso hay que ser valiente y defenderlo. Y ahora se está cayendo en una especie de crear un partido popular, una especie de secuela de Rajoy. Solo falta que Feijóo fiche a Rajoy. Es el último que falta, O sea, que lo fiche y ya tenemos... yo creo que la ventaja es que por lo menos los que están fichando no está Rajoy. Porque no olvidemos el lamentable día de la moción de censura, el espectáculo que dio el señor Rajoy, que pudo a lo mejor haber disminuido todos los efectos que tuvo esa moción de censura, y no olvidemos el bolso de Soraya en el banco donde se tenía que sentar el señor Rajoy. Por lo tanto, que fiche a los sorayistas, a los partidarios de Rajoy me parece muy bien, pero por favor, señor Feijóo, no fiche a Rajoy otra vez. Mario. Bueno, yo volviendo a lo de antes, en la época de Aznar viajábamos en un mismo vagón, conservadores, liberales, democristianos, algunas personas carentes de sentido político, y comenzó a haber cierta impregnación de cierta socialdemocracia por parte de un grupo de personas. Eso hay que decirlo claro. Lo decía así, yo también lo digo. Hay una tentación. Y había ciertas personas que venían con cierto tufo socialdemócrata. Es casi josentuniano el tema. Por eso las cosas hay que analizarlas falangista. Correctamente. Yo diría socialdemócratas. Hay una cosa que pasa en los partidos políticos que a mí me preocupa mucho. Y a lo mejor a otros no les preocupa, a mí me preocupa. Yo cuando a un compañero mío, a alguien del PSOE, le pregunto, ¿pero tú qué eres? ¿Eres conservador? ¿Eres liberal? ¿Eres democristiano? O le pregunto, ¿tú qué eres? ¿Socialista? ¿Socialdemócrata? ¿Qué ala representas? ¿Una tercera vía? Me contestan lo siguiente algunos. Yo soy del PP, yo soy del PSOE. Yo ya sé que unos del PP y otros del PSOE, pero lo primero hay que tener claro qué convicciones ideológicas tenemos cada uno de nosotros. Es que un partido político se fundamenta esencialmente en la raíz, que es su radicalidad, de su pensamiento político. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando la derecha se construyó como un conglomerado, como un conjunto, donde todos nos identificábamos desde nuestras disparidades,
como democristianos, como conservadores, como liberales, y había que contemporizar todas esas corrientes, no fue mal, con estos errores, que estoy completamente de acuerdo, y lo has dicho, que tuvimos errores de expresión, de explicación, por complejos o por abusos de opinión, o sea, por todas las cosas, porque evidentemente hemos cometido muchos errores. Pero hay aquí algo que es fundamental, y creo que lo decíais perfecto, y lo decías tú muy bien, David. Aquí hay que luchar contra un enemigo único, que es la hegemonía del Partido Socialista. Y el sectarismo y no la radicalidad, sino el radicalismo del PSOE. Claro, ¿qué es lo que yo quiero distinguir? O sea, yo puedo entender la radicalidad del pensamiento, es que el pensamiento es radical por sí mismo. Porque si no, no es pensamiento. Es que si no, no es pensamiento. Insisto, radical viene de raíz, no de fanatismo. Insisto, pero es que esto es algo etimológico, no hay nada más. Pasa que es verdad que las expresiones van cambiando. El radicalismo, toda expresión que acaba en ismo, populismo, igualitarismo, comunismo, socialismo, todo es una degeneración del nombre común. Y en este caso, radicalidad a radicalismo, el radicalismo es el fanatismo. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista? Convertirse en una formación fanática, y por eso hace bien Alberto Núñez Feijóo de reaccionar ante el fanatismo, que es radicalismo, que no radicalidad, del Partido Socialista Obrero Español. Y lo explicaba hoy en mi artículo en Libertad Digital. Ahora vamos a eso. Discúlpame, Mario, porque vamos a introducir un mínimo corte de publicidad, porque me interesa mucho resaltar algunas de las ideas que vertía hoy, que escribía hoy en Libertad Digital Mario Garcés. Volvemos enseguida, en un minuto. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.
Les supongo enterados, y si no se lo cuento yo, que el intestino aloja pues la mayor parte de nuestras defensas, fabrica y almacena el 80% de las mismas. La flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestra mucosa. La vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual, en Parafarmacia Mundo Natural, aunque les recomendamos que pues también lo adquieran, si lo ven más práctico, desde la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Preparadme los 2 pantallazos que tenemos de Libertad Digital. Dentro de unos minutos escucharemos también un total que me parece particularmente sangrante de la ministra portavoz Isabel Rodríguez, pero antes quiero preguntarle a Mario por el sentido de un artículo que me parece especialmente destacable en el día de hoy. Es la conjugación socialista del verbo crispar. Es una tribuna de Libertad Digital que firma hoy Mario Garcés y en la cual, les iba a leer el primer párrafo, pero prefiero que me lo cuente Mario, pues, ya que tenemos aquí al autor. Es decir, aquí quien crispa, nos estamos volviendo locos, ¿no? Vamos a ver, el Partido Socialista viene construyendo una estrategia desde hace 45 años basada en la crispación. Y cuando dice que es la derecha la que crispa, es una inversión moral de la realidad. Cuando Felipe Sicilia hace 4 semanas sube a la tribuna del Congreso y llama golpista a la derecha española porque le atribuye el golpe de Estado el 23 de febrero del año 81, es la última manifestación de la crispación intelectual decadente del Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista desde el año 78 ha estado negando legitimidad a la oposición. Lo que le gustaría al Partido Socialista es que nos autodisolviéramos como oposición, a partir de varias mentiras. La primera, nos han negado legitimidad democrática. Y para empezar, yo soy un liberal, yo ni vengo del tardofranquismo, ni vengo de nada. Los liberales éramos perseguidos también en la etapa de Franco, para que todo el mundo esté tranquilo, está claro. Y por cierto, soy antifranquista, no hay ningún problema. Por eso de distinguir entre los que no son franquistas y no antifranquistas, yo soy antifranquista porque me repugna cualquier dictadura, punto. Y ya está. Y espero que en este país a todas las formaciones del Congreso de los Diputados opinen exactamente lo mismo, como me repugna el comunismo, el leninismo y el estalinismo en sus expresiones máximas. Así de claro. Lo primero que ha hecho el Partido Socialista es rechazar que seamos una formación democrática por nuestro origen constituyente. Y parece que tenemos un vicio moral. El Partido Popular, Alianza Popular, no tiene ningún vicio moral inhabilitante. Y mucho menos lo va a decir el Partido Socialista, que ni estabais ni os esperaba en el año 60. Hizo más gente como Delibes, como Cela o como Berlanga por acabar con el régimen que todos los socialistas juntos. Eso es verdad. Y hay que dejarlo ya claro. Y muchos ultraconservadores que tenían ganas ya de romper con la dictadura franquista. Esa es la primera realidad. En segundo lugar, hay otra mentira permanente, y es decir que el Partido Popular no acepta el resultado de las urnas. Eso es falso. El gobierno actual es legítimo constitucionalmente. ¿Por qué no hay que decirlo? Porque es evidente. Ahora, decir que es legítimo constitucionalmente no significa que no pueda decir la oposición que no compartimos la hiperlegitimidad moral de la izquierda ni esa superioridad respecto a la derecha. Y eso es lo que vamos a combatir y estamos combatiendo. Y en tercer lugar, y tercera falsedad, no estamos dispuestos a que se reescriba la historia. Vengo diciéndolo ya hace unos cuantos años. España es el único país moderno de pasado imprevisible gracias a la izquierda española. No sabemos lo que ocurrió en el pasado, pero el pasado está escrito. Y en ese pasado, la derecha democrática emanada del régimen de la transición tiene tanta legitimidad como la izquierda en este país. Y por cierto, a ningún votante de derecha, ya vote al PP o vote a Vox, se le nubla la vista por la morbidez o el sentimentalismo. Son gente ilustrada,
cabal, como en todos, habrá gente buena y habrá gente mala. Y a esa gente no se le puede negar la autoridad y la inteligencia del voto. Por lo tanto, quien crispa es quien miente. Y cuando se reacciona vehementemente ante una afirmación tan grave, que hasta podría resultar constitutiva un delito, como decir que la derecha es golpista, que eso dijo Felipe Sicilia, fruto de la ignorancia, fruto de la decadencia moral y fruto de la desintegración y de la desesperación moral del Partido Socialista, evidentemente si se responde, no crispa quien responde, crispa quien hace esa afirmación. Me vine al pelo porque vamos a escuchar 1 minuto y medio, no temáis, un extracto, una parte de lo que ha dicho hoy al término del Consejo de Ministros la ministra portavoz. Al final, para los socialistas, en la línea de lo que apuntaba Mario Garcés, hay españoles de primera y españoles de segunda. Los de primera, los que están con ellos y les votan. Con ellos o con los comunistas o con los golpistas o con los proetarras. Los de segunda, todos los demás. Y a partir de ahí, cualquier crítica, en la línea de lo que seguía diciendo Garcés, al gobierno, pues es tildada de fascista, de golpista. Por cierto, ahora ya no nos llaman fascistas, ahora ya el epíteto de moda es golpista. Si no te llaman golpista antes de las 10 de la mañana 3 veces, como dice mi buen amigo Benjamín López, te estás equivocando de cabo a rabo. Isabel Rodríguez, y luego continuamos por aquí el debate, ya verán por qué. El Partido Popular de Feijóo ha votado en contra del incremento de las pensiones que hoy están beneficiando a 10 millones de españoles y de españolas, que están permitiendo la mayor subida de las pensiones nunca en nuestra historia. La pensión media en nuestro país está subiendo por encima de los 100 euros al mes y, por tanto, por encima de los 1.200 euros al año. El Partido Popular de Feijóo ha votado en contra de una reforma laboral que fue apoyada por sindicatos y empresarios y que está permitiendo altas tasas de empleabilidad, contratos estables, mejores salarios, en definitiva, calidad de vida y la posible realización de los distintos proyectos vitales. El Partido Popular de Feijóo está votando en contra de la gratuidad del transporte público, que está permitiendo que cada mañana millones de trabajadores, de estudiantes, estén viajando de forma gratuita en ferrocarril y estén permitiendo el ahorro a sus familias de 100, 200, 300 euros mensuales. El Partido Popular de Feijóo votó en contra de la bajada del IVA a la factura eléctrica, como votó en contra de los gravámenes a los ingresos extraordinarios de las entidades financieras o de las grandes energéticas. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el Gobierno tiene claro del lado de quién está y para qué está trabajando, para proteger a la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas, y que cada vez que Feijóo busca una excusa, demuestra del lado de quién está, de una minoría privilegiada a la que se debe. Nosotros... Yo cada vez, Mario, David, bueno, y don Manuel, cada vez que estos tíos hablan de la mayoría social, no sé cómo cuentan la mayoría, porque los que estamos abiertamente y llevamos años en contra de este gobierno y además desde una posición pública, seamos políticos, seamos periodistas, seamos, pues no sé, personalidades de la vida pública, empresarios relevantes que los hay, que son valientes y se manifiestan, pues debemos de ser 4 y el del tambor. Además hay una deslealtad constitucional apabullante, ¿no? Porque aquí parece que es el Partido Socialista el que está haciendo todo eso. Esto es como un mitin... Bueno, es que la mitad de lo que ha dicho es mentira. Claro, pero eso es un mitin desde el Gobierno. No, desde la mesa del Consejo de Ministros. Eso es lo grave, es que lo ha hecho desde Moncloa. Es un mitin desde el Gobierno. Estos vamos a ver en un año increíble. Y además se olvida que todo eso que está diciendo se habrá hecho porque funciona, puede decir, el Estado, se recaudan impuestos y lo están todos soportando. Y la oposición lo que trata es de mejorarlo, oponerse, corregirlo, que es su labor. O sea, es una deslealtad constitucional impresionante. Está claro. David. Bueno, a ver, lo que está claro es que generalmente el Partido Socialista cuando gobierna para su gente. Es decir, a mí una vez un antiguo alcalde de mi pueblo, de Pedro Bernardo, me dijo, dice, mira, yo no me hablaba con mi cuñada. Y un día tuvo un problema y tuvo que venir al ayuntamiento, yo era alcalde. Entonces ella no quería hablar conmigo porque era yo. Entonces salí a buscarla y dije, oye, mira, de la puerta para afuera soy tu cuñado y no hablo contigo. De la puerta para adentro soy el alcalde. Pasa a mi despacho, siéntate y cuéntame. Bueno, eso es gobernar para la mayoría, es decir, para todo el mundo. Es decir, aquí lo que pasa es que el Partido Socialista gobierna para su mayoría, para su gente, es decir, y ellos consideran que esa mayoría social, pues no sé de dónde se la sacan, pero desde luego no tiene ningún fundamento. Dicho esto, vamos a ver a partir de ahora y hasta las elecciones municipales, mítines de estos, querido Manuel,
todos los martes. Es decir, todos los martes vamos a tener un mitin de estos echando la culpa al Partido Popular de los males del mundo. Es decir, pero realmente solo hace falta ver que esto que dice el transporte es una absoluta falacia, porque tenemos a Isabel Díaz Ayuso, que ha hecho precisamente bastante más por esa mayoría social que ellos mismos. Y luego a mí me asombra mucho que el gobierno saque pecho y decir, no, es que la gente va gratis en el tren, que no, que la gente no tiene que ir gratis en el tren, la gente lo que tiene que tener es dinero para pagar el tren, la gente tiene que tener dinero para gastar, tiene que tener trabajo para... El sueño húmedo de un comunista, de un socialista, es que dependas de él, que dependamos todos de ellos. Es decir, no tiene que ir gratis, la gente lo que necesita es prosperar en su vida, es decir, tener un trabajo estable, tener una situación financiera asequible, poder tener unos estudios para sus hijos, una buena sanidad, es decir, eso es lo que la gente quiere. O sea, lo de ir gratis es lo que hace el Partido Socialista, es decir, pan y circo, es decir, pan para todo el mundo. Oye, que en un momento determinado hay que ayudar, yo no estoy en contra, pero que no saquen pecho de que la gente va gratis en el metro, porque eso nos cuesta muchos millones a las costillas de todos los ciudadanos, porque no lo paga la señora portavoz, lo pagamos todos. Mario quiere apostilla y después vamos a escuchar a Yolanda Díaz en la misma línea, pero os va a calentar más todavía. Porque Mario, lo que has dicho es la clave de todo el problema. ¿Está convirtiendo al Partido Socialista su mayor fracaso o lo quiere convertir en su éxito? Cuando ellos dicen que han construido el Partido Socialista un escudo social, si yo no necesito un escudo social, yo necesito que no fracase la economía. Efectivamente. Porque cuando construyes un escudo es para proteger una red de personas que deberían tener trabajo y tener una satisfacción social. Pues vais a escuchar, en ese sentido, para ya terminar, agarraos a la silla, a la vicepresidenta segunda del Gobierno, que además es ministra, ahora lo llaman de empleo, toda la vida de Dios fue ministro de Trabajo, ¿no? A Yolanda Díaz. Va todavía un paso más allá, eso sí, más happy flower que Isabel Rodríguez. Yolanda Díaz. El Gobierno de España se caracteriza por una cualidad que creo que es que seguimos reconquistando derechos. Lo haremos, como están viendo, hasta el último día de la legislatura. Hoy creo que es un día muy importante porque, sin lugar a dudas, hay dos maneras de gestionar. Y una nos precedió, consistía básicamente en recortar los derechos y fundamentalmente los derechos de protección social. Hablo de alguna de las prestaciones fundamentales que sostienen el estado de bienestar en España, la prestación pública de desempleo. Recuerden ustedes que el Gobierno del Partido Popular, cuando más lo necesitábamos, la recortó en 26 puntos. Lejos de hacer lo que hacía el Partido Popular, el Gobierno de España hace todo lo contrario, ensancha derechos y más que nunca se está mejorando la protección social en todos y cada uno de los colectivos. David quiere apuntar algo y luego Mario Garcés. Es falso. Todo. Es el maquillaje de las cifras. Y lo digo por experiencia propia. Dice, yo soy profe en una universidad. Sí. A mí me han cambiado el contrato por un contrato fijo discontinuo. Yo era indefinido. Entonces, me lo han cambiado, ¿no? Es decir, ahora entonces, maquillan las cifras. Es decir, y eso lo hacen para engañar. Es decir, no están ayudando a nadie. Es decir, repito, es decir, al ciudadano no se le ayuda con migajas, no se le ayuda con quitarle el precio del metro o el precio del tren. No, o sea, al ciudadano se le ayuda con trabajo, con economía. Porque, como bien dice Mario, es decir, cuando a alguien le hay que decir, no, transporte gratis, todo gratis, eso es que ha fracasado la economía. Ha fracasado y mucho. Pero es más fácil de vender porque al final de lo que estamos hablando, Mario, es de una cuestión muy simple de comunicación política. Al final, ellos repiten 2 o 3 mantras, solamente 2 o 3, muy simples, pero hasta la saciedad para que calen. Y en parte del paisanaje han calado, calan y seguirán calando. Es decir, PP, recortes, gobierno socialista, gobierno de Podemos, gobierno de progreso, gobierno del escudo social. Los Reyes Magos son fijos de continuo. Efectivamente, sí, claro. Pues también estará aquí la estadística. Vamos a hacer una pedagogía muy sencilla para que nos entienda todo el mundo. En España hay 47 millones de españoles. Vamos a imaginar que España ahora mismo son 5 personas. Una familia formada por un hombre, una mujer y sus 3 hijos. El hombre y la mujer deciden que sus hijos no estudien, porque no les quieren dar medios. El hombre y la mujer deciden no facilitarles el acceso al trabajo. Pero un día los llaman a los 3 hijos y les dicen, no os preocupéis, hemos pedido un préstamo y os vamos a mantener con este préstamo, que por cierto tendréis que pagar vosotros dentro de unos años. Eso no se sostiene por ningún sitio. Y eso es el paradigma económico y social del Partido Socialista Obrero Español. Don Manuel, nos quieren subsidiados. Esto es lo que quiere la izquierda. Es evidente. Quieren que sea una economía que esté totalmente subsidiada
ayudada y que todo el mundo dependa del sector público. El empleo que se está creando en regiones que ya son prácticamente funcionarios, el empleo es público. Ahí está el peso del empleo público que las elecciones las gana. Tan es así que tenemos un ministro, un tal Garzón, que junto con el hermano le dieron la licenciatura o el grado, como se llama ahora, de económicas, no sé dónde, que se jactaba de que cada vez había más españoles que vivían de un sueldo público, más funcionarios. Sí, bueno, es el mito de que todos queremos de las arcas del Estado, ¿no? Pero eso no hay quien lo sostenga, porque se sostiene con impuestos y llega un momento que la teta de la vaca, lamentablemente, no va a dar para más, Está ya muy ordeñada. Pero realmente yo creo que lo que hay que hacer es, la próxima elección, es conseguir sacarlo, no hay otro remedio. Pero para eso hay que ser valientes, decir las verdades, no achantarse, ser moderados en las formas, no perder las formas, podemos decir, pero ser muy fuertes en el fondo. Y hay que intentar, con el apoyo de todo Vox, el Partido Popular, Ciudadanos, todo lo que quede, podríamos decir, de un centro derecha, para que no entendamos, conseguir una mayoría suficiente para poder dar un cambio a esta situación que nos lleva a un panorama realmente dantesco. Sobre todo, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando estos tíos, Mario? Estaba yo recordando antes, vamos a ver, mayo 2010, para los que no tuvieran todavía edad de merecer, José Luis Rodríguez Zapatero sube a la tribuna de oradores después de un fin de semana durísimo, tiene un pestiño que se llama 600 días, que no escribió Zapatero, le han escrito, le recomiendo su lectura, sobre todo las primeras 40 o 50 páginas, como el que se lo ha escrito, cuya pluma desconozco está bien, tiene un buen estilo, por tanto sé que no es suyo, describen la soledad del presidente del gobierno, las escenas, lo que vives cuando llegas en Moncloa, las voces que te hablan, los trayectos en coche cuando tienes que comunicar una durísima decisión al país y tal. Bueno, después ya entra en consideraciones económicas absolutamente falaces y absurdas. El fin de semana describe el propio Zapatero, para que no sea otro, en el que Elena Salgado lloró después de un Ecofin, un jueves o un viernes por la noche, en la soledad de un hotel de Bruselas, le llamó Angela Merkel, le llamó Barack Obama, que era presidente de los Estados Unidos, por si alguien no lo recuerda, y le dijeron, oye, mira, que es que esto lo tienes que hacer. Y a las 24 o las 48 horas subió a la tribuna de oradores y comunicó que congelaba las pensiones, porque los pensionistas, 9 millones de votos, son intocables prácticamente, y le bajaba el 5% del sueldo de los funcionarios. Y se reducía casi un 75% las transferencias a las comunidades autónomas, que quiero recordar que el 70% del gasto público de las comunidades autónomas es sanidad y educación. Y quiero recordar que aquel día, y se puede ver, el presidente Rodríguez Zapatero subió cariacontecido, apenado, lloroso, a la tribuna del Congreso y dijo que aprobaba un plan de ajustes. Esa expresión la inventa el Partido Socialista Obrero Español, que ahora es un estigma decir ajustes. Pero si es que está todavía en la página web del Partido Socialista, lo digo por los socialistas que nos veis, iros a la página web y todavía lo podéis ver en el año 2010. ¿Y quién votó esa reforma? Había un diputado, señor Alto, que había jugado al baloncesto. 1,92 madrileño. Que todavía no le había salido esa parte de pelo blanquito. Que luego fue concejal unos años después. Que luego fue concejal unos años después al Ayuntamiento de Madrid, que respondía al nombre de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez votó a favor. Por cierto, Felipe Sicilia, entre todas las mentiras que dijo, fue que el Partido Popular había promovido la reforma constitucional para introducir el principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución, que por cierto, teóricamente fui yo la primera persona, está mal decirlo, que en un manual y en un tratado lo dije, desde Jovellanos nadie lo había dicho, y lo volví a decir yo. Quien propuso esa reforma fue José Luis Rodríguez Zapatero. Que no mienta el Partido Socialista más. Era obligado además también, era obligado. Venían obligados. ¿Qué ocurre ahora? Que Sánchez ha dicho, bueno, yo renuncio al pasado y decido seguir haciendo una política de endeudamiento, 18 puntos más de endeudamiento en los últimos 4 años, hemos batido ya el récord, más de 1.200 billones ahora mismo de euros de endeudamiento, el déficit público desbocado y, como bien decías, se están pagando gastos crónicos con unos ingresos ocasionales, porque esos ingresos producto de la inflación no se van a mantener sostenidamente en el tiempo. Luego además yo creo que en el fondo hay ignorancia,
porque el señor Sicilia no se da cuenta que cuando entra Tejero, el que estaba allí para ser investido era Calvo Sotelo. Totalmente. Bueno, y si Calvo Sotelo era de izquierda, pues entonces ya apaga y vámonos. Ya. Lo hemos contado, lo ha contado Garcés, lo ha contado un servidor de ustedes que no es político, es un humilde periodista, lo he contado en una editorial en esta casa y otro en La Retaguardia. Está archiescrito que el golpe de Estado, el 23 de febrero, en cuya lista figuraba como vicepresidente, político del gobierno que no económico iba José María López de Letona, que ni los más viejos ni los medio pensionistas recordarán quién era. Bueno, pues es un señor que fue ministro de Hacienda. Gobernador del Banco de España. Fue gobernador del Banco de España, efectivamente, y después presidente de Banesto, el que precedió a don Mario Conde, pues iba de vicepresidente económico. Iban ministros socialistas, en aquella lista que Armada le presenta a Tejero, como Enrique Mujica Arzog y como Gregorio Peces Barba, y Tamames como ministro de Economía, que estaba en el Partido Comunista. Pero estas cosas, Felipe Sicilia, y la mitad de la bancada socialista y el Pepe Zaragoza, como dije el otro día en otro medio, lo vuelvo a repetir y en el mismo tono, el Pepe Zaragoza y el otro y la otra, no lo saben. Si no lo saben ellos, ¿cómo lo va a saber buena parte del pueblo español, que lamentablemente solo compra propaganda? Un instante muy rápido de publicidad, volvemos y le metemos, aunque sea mínimamente el diente, al asunto del Constitucional. Hay pumpido que te queda sin presidir el Constitucional. Volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.